Hay pérdidas que nos marcan el alma, y hay pérdidas que la transforman para siempre. A veces, cuando Dios nos quita algo, no es para castigarnos, sino para abrir nuestros ojos a un propósito mucho más grande, un diseño divino que nuestra mente finita no puede comprender en el momento. Y es solo cuando, con el tiempo y la fe, logramos entenderlo, que descubrimos que aquello que parecía una herida profunda era en realidad el comienzo de un milagro. Antes de sumergirnos en este relato, si sientes en tu corazón que este mensaje puede ser una luz de esperanza para alguien que atraviesa una prueba, te invito a compartirlo. Al hacerlo, no solo extiendes una historia, sino que te conviertes en un mensajero de la fe. Y si aún no eres parte de nuestra comunidad, considera suscribirte para que juntos sigamos explorando estas historias que alimentan el espíritu. Que la paz y la bendición de Dios te acompañen siempre en tu camino. Esta es la historia de don Efraín, un hombre sencillo, un campesino de corazón noble que lo tenía todo en la fe y casi nada en los bolsillos. Un hombre que aprendió, entre el barro de la siembra y el susurro de sus oraciones, que los planes de Dios son perfectos y que, cuando Él se lleva algo de nuestras vidas, no es para rompernos, sino para reconstruirnos de una forma más fuerte, más sabia y más cercana a Él. Cuentan que la fe de Efraín no nació en la abundancia, sino en la más profunda necesidad. De niño, recordaba ver a su madre rezar frente a una vela cuya llama se extinguía lentamente por falta de aceite. Aún en esa penumbra, ella sonreía con una serenidad que parecía venir de otro mundo y decía con voz firme, «Hijo, mientras haya una sola chispa, hay esperanza. Dios nunca nos deja en total oscuridad». Aquella imagen, la de esa pequeña llama luchando por vivir, lo acompañó durante toda su existencia. Desde entonces, Efraín aprendió a mirar la vida con esa misma luz, pequeña, humilde, una luz que no deslumbra, pero que jamás se apaga. Era una fe silenciosa, constante, que a los ojos del mundo podía parecer frágil, pero que en su interior era tan inquebrantable como las montañas que rodeaban su hogar. Vivía entre colinas doradas por el sol y ríos que susurraban historias antiguas al viento. Su casa era humilde, construida con madera cansada por el tiempo, con un techo que crujía en las noches de tormenta como si contara sus propias penas, y una mesa donde, gracias a Dios, nunca faltaba el pan, aunque a veces la harina escaseara. Tenía manos de campo, curtidas por el sol y el arado, y un corazón que era un altar permanente. Sabía que, así como la tierra exige paciencia para entregar su fruto, el alma necesita ser arada por la esperanza para florecer en la fe. En una esquina de su modesta sala, una Biblia con las páginas gastadas por el uso y un crucifijo de madera eran los guardianes silenciosos de su creencia fundamental, agradecer siempre, incluso y especialmente cuando duele. Su compañero inseparable era un caballo alazán, de un pelaje tan encendido que parecía hecho del mismo fuego del atardecer. Lo llamó Relámpago, porque el día que lo vio correr por primera vez, libre en el campo, el aire pareció abrirse a su paso con una energía eléctrica y poderosa. Los vecinos decían que aquel animal había nacido en medio de una tormenta, y quizás por eso en su porte convivían la fuerza indomable del rayo y la ternura mansa del agua de manantial. Tenía una mirada serena y profunda, como si en sus ojos oscuros guardara una chispa de la misma luz divina. Cada mañana, antes de que el sol besara la tierra y antes de tomar su azada, Efraín se acercaba al corral. Apoyaba su palma sobre la frente tibia del caballo y murmuraba una oración que era a la vez bendición y entrega. Señor, bendice mi trabajo de hoy y bendice a este noble amigo que me diste. Y si un día decides llevártelo, que sea para cumplir un propósito mayor. Luego, respiraba el olor a heno y tierra mojada, y escuchaba el pulso tranquilo del animal. En ese ritmo simple y constante, encontraba la calma para comenzar cada jornada. Entonces, el campo despertaba con ellos.
Los gallos cantaban su himno al alba, las hojas de los árboles se abrían como manos en oración y una brisa con aroma a trigo barría el patio. Relámpago bajaba la cabeza y parpadeaba lentamente, como si dijera amén, comprendiendo que hay plegarias que se rezan sin palabras, solo con la lealtad del corazón. Efraín creía firmemente que en la mirada de los animales, Dios había dejado una parte de su amor más puro, ese amor incondicional que los hombres, en su soberbia, a menudo no saben entender. Decía que los animales no mienten al amar ni dudan al confiar, y que por eso, en su silencio, a veces se puede escuchar más del cielo que en los sermones más elocuentes de los templos. Cuando salía a trabajar la tierra, Relámpago lo seguía paso a paso, como un guardián paciente y silencioso. No había riendas duras ni órdenes severas entre ellos, solo había costumbre, respeto y una complicidad profunda. El hombre conocía el ritmo del caballo, y el caballo presentía el cansancio del hombre. Bastaba un gesto suave, un chasquido, una sombra en la mirada para que se entendieran a la perfección. A mediodía, cuando el sol caía como un manto ardiente sobre el valle, Efraín buscaba la sombra de un viejo algarrobo para descansar. Partía su pan con calma, y el caballo se echaba cerca, pero con un respeto instintivo, nunca sobre su sombra, como si supiera a su manera que cuidar también significa dar espacio. Efraín le acariciaba el cuello con ternura y decía en voz alta, «No hay palabra más fiel que tu silencio, mi buen amigo». En el pueblo, la gente comentaba que ese caballo parecía entender el alma de su dueño, y que donde sus cascos pisaban, el pasto crecía más verde y fuerte. Efraín simplemente sonreía. «No es magia», respondía con humildad. «Es que Dios cuida con esmero todo lo que se usa con amor». Por la tarde, bajaba al pueblo con sus sacos de maíz. Vendía lo justo para comprar pan, sal y una vela para la iglesia. Nunca regateaba con dureza. Si Dios me dio la cosecha, solía decir, no seré yo quien le cierre la mano al hermano que compra. A veces, después de vender, se quedaba un rato frente al altar de la pequeña iglesia. No pedía nada en concreto, solo encendía su vela, se arrodillaba y suspiraba. El viejo cura decía que Efraín rezaba con la espalda, porque hasta su postura frente a Dios, encorvada por el trabajo y la reverencia, era una oración en sí misma. De regreso a casa, el camino subía entre los cerros. El aire cambiaba, se volvía más puro, como si el cielo quisiera limpiar el polvo y el cansancio de la jornada. Al llegar, lo primero que hacía era desencillar a Relámpago, dejarle un balde de agua fresca y darle una caricia larga sobre el cuello. «Gracias por traerme a salvo, amigo», le decía cada noche. Y el caballo lo miraba fijamente, con esa serenidad de quien sabe que está cumpliendo un propósito sagrado. En las noches de luna llena, Efraín a veces lo veía mirar fijamente hacia el norte, inmóvil, como si un llamado lejano e inaudible para los humanos lo estuviera convocando. «Tal vez el viento te cuente historias de otras tierras», le decía entre risas, sin imaginar cuánta verdad profética había en sus palabras. La casa quedaba envuelta en el silencio de la noche. Sobre la puerta, una cruz sencilla de madera. Dentro, la lámpara de aceite temblaba con su llama pequeña, y la voz de Efraín bajaba hasta convertirse en un murmullo profundo. «Padre, que nunca me falte tu presencia. Si me quitas algo, por favor, no me quites el sentido de tus actos». El fuego en el hogar crepitaba despacio, y las chispas que saltaban parecían pequeñas estrellas fugaces respondiendo a su oración. Efraín había amado y había perdido antes en su vida, aunque eran dolores que no contaba a nadie. Sabía que hay penas que florecen en el secreto del alma y lágrimas que prefieren la oscuridad para no avergonzar a la luz del día. Y cuando esas sombras del pasado lo visitaban, Relámpago se acercaba sin hacer ruido, apoyaba su hocico en el hombro del hombre y simplemente se quedaba a su lado. No curaba la herida, pero la sostenía.
Y a veces, sostener a alguien en su dolor es la forma más profunda y verdadera de sanar. En esas madrugadas de melancolía, Efraín comprendía que Dios no le había mandado un simple caballo, sino un espejo de la fidelidad divina. Él no pregunta, solo confía, decía en voz baja, mirando al animal. Y entonces entendía que la fe verdadera es así, obedece sin entender siempre el camino, pero nunca, nunca, deja de avanzar. Su fe no se alimentaba de milagros espectaculares, sino de pequeñas obediencias tranquilas. Sembrar cuando todos dudan de la lluvia, perdonar cuando el corazón grita venganza, compartir cuando la bolsa está casi vacía. Así se forjan los hombres que caminan sin buscar testigos, pero que son vistos por Dios. Esa clase de fortaleza no hace ruido, pero deja huellas imborrables en la tierra y en la memoria de quienes los observan. Don Efraín caminaba con esa serenidad que solo poseen aquellos que han hecho las paces con el cielo y con sus propias tormentas. Pero la vida, él bien lo sabía, tiene maneras misteriosas de probar la fe. A veces, el alma se templa igual que el hierro en la fragua. Primero se calienta al rojo vivo en el fuego de la prueba, luego se enfría bruscamente en el agua de las lágrimas, y solo entonces, aprende a brillar con una luz nueva y resistente. Y aunque él aún no lo sabía, el fuego que forjaría su destino ya estaba encendiéndose en el horizonte. Durante semanas, el cielo había cambiado de humor. El viento, que antes traía el dulce olor a trigo maduro, ahora silbaba con un tono inquieto, arrastrando polvo y hojas secas en remolinos nerviosos. Los pájaros abandonaban las ramas más altas de los árboles y hasta los perros del pueblo aullaban con una tristeza premonitoria antes del anochecer. El río, que siempre murmuraba con una cadencia mansa, comenzó a rugir con más fuerza, como un animal salvaje anunciando lo inevitable. Efraín pasaba los días trabajando cerca del cauce, reparando un viejo puente de madera que comunicaba su finca con los campos del otro lado. Era una estructura antigua, construida por su padre décadas atrás, y cada tablón gastado contaba una historia de trabajo y esperanza. Él insistía en mantenerlo vivo, porque cruzarlo cada día se había convertido en un ritual, casi una oración, un acto de fe entre una orilla y la otra. Relámpago lo acompañaba en silencio, pero estaba inquieto. Observaba cada movimiento de su dueño, pero su cuerpo estaba tenso. El animal parecía percibir algo en el aire, una amenaza invisible que erizaba su pelaje y agudizaba sus oídos. Efraín, sin embargo, confiado en su esfuerzo, creía que aún tenía tiempo. Solo un día más de trabajo y quedará firme como una roca, le dijo una tarde al caballo, mirando el cielo plomizo. Pero esa noche, el viento cambió de voz. El horizonte se cubrió de nubes pesadas, negras, hinchadas de agua y furia. La tormenta llegó sin pedir permiso. El primer relámpago rasgó el cielo de par en par, iluminando por un instante el valle entero con una luz fantasmal. El trueno respondió con un rugido profundo y visceral, como si la montaña entera se hubiera despertado de un largo sueño. Relámpago relinchó con fuerza, un grito de pánico y advertencia, golpeando el suelo del corral con sus cascos. Efraín salió corriendo hacia el puente. Las primeras gotas, gruesas y frías, ya se habían convertido en un diluvio que transformó el río en una corriente furiosa de lodo y escombros. Las tablas del puente temblaban bajo sus pies, y el aire olía a madera mojada y a miedo. Intentó reforzar una cuerda que mantenía el soporte central, pero el agua golpeó con una fuerza descomunal, una fuerza que ninguna obra humana podía resistir. El sonido del crujido fue seco, brutal. La cuerda cedió, el piso de madera se partió en dos, y Efraín quedó colgando sobre el abismo, sostenido milagrosamente solo por una soga que se había enredado en su brazo. El río rugía debajo de él, devorando ramas, troncos, todo lo que encontraba a su paso. La lluvia lo cegaba, el viento lo empujaba hacia la muerte. Gritó pidiendo ayuda,
pero el trueno ahogó su voz. Y entonces, en medio de ese caos de agua y viento, se oyó un relincho. Un sonido tan poderoso, tan lleno de vida y coraje, que por un instante pareció detener al propio viento. Relámpago corría cuesta abajo, empapado, su crin brillando como fuego líquido en la oscuridad. Sin un ápice de miedo, se lanzó sobre la estructura tambaleante del puente. Mordió con furia la soga que sostenía a su dueño y tiró con toda la fuerza de su ser. Efraín sintió un dolor agudo en el brazo, pero también sintió el tirón de la vida que lo devolvía al suelo firme. Cayeron juntos sobre el barro, jadeando, cubiertos de lodo y lágrimas. El hombre abrazó el cuello del caballo con una desesperación agradecida. «Gracias, Dios mío», susurró con la voz quebrada. «Gracias por enviarlo». A veces, Dios no te salva con un milagro celestial y distante, sino con una presencia fiel y terrenal a tu lado. El agua siguió rugiendo, llevándose los últimos restos del puente. Efraín miró el río embravecido, comprendiendo que aquel desastre no era un castigo, sino una revelación. Había sido salvado por la misma criatura que Dios había puesto a su cuidado años atrás, como si el cielo le estuviera diciendo en voz alta, «Todavía no es tu hora. Aún hay un propósito para ti en esta tierra». Cuando el sol volvió a salir, el valle olía a tierra nueva y a madera rota. Relámpago pastaba tranquilo, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Efraín, en cambio, no podía dejar de temblar. En sus ojos brillaba una mezcla de miedo reverencial y una gratitud tan inmensa que no cabía en su pecho. Sabía que el milagro que lo había salvado tenía un significado, un precio que aún no lograba entender. Esa noche, antes de dormir, se acercó al caballo, le acarició la crin todavía húmeda y dejó la mano abierta sobre su frente, como quien suelta una bendición. «Si un día te vas de mi lado», susurró, «que sea para llevar tu luz a alguien más que la necesite». Relámpago parpadeó despacio. Afuera, el río volvía a murmurar con calma, ensayando el comienzo de algo que aún no tenía nombre. Los días siguientes, Efraín volvió a sus labores con el cuerpo adolorido, pero con el corazón encendido. Sentía que algo fundamental había cambiado dentro de él. Relámpago lo seguía fielmente, pero ahora en su mirada brillaba un fuego nuevo, misterioso, como si la tormenta lo hubiera bautizado con un propósito diferente. Y una tarde, cuando el sol caía tiñendo de naranja los cerros, Relámpago desapareció. No hubo un relincho de despedida, ni un portón abierto, ni huellas de lucha en el barro. Solo un silencio denso y pesado. Efraín lo buscó por horas, luego por días, y finalmente por semanas. Gritó su nombre en las colinas, en los valles, junto a la orilla del río que una vez casi se lo había tragado. Pero el campo respondió únicamente con el silbido del viento. Una noche, exhausto y con el alma rota, soñó con él. En el sueño, Relámpago corría bajo un cielo dorado, y su crin no era de pelo, sino de luz viva. Una voz profunda, serena, imposible de olvidar, habló desde aquel resplandor, «No lo busques más. Lo he enviado a donde era necesario». Efraín despertó con lágrimas en los ojos. No entendía completamente el mensaje, pero algo en su alma se rindió con paz. Sabía que cuando Dios actúa, no siempre da explicaciones. Pasaron varias semanas. Un mediodía, un mensajero al lomo de mula llegó a su finca. «¿Don Efraín?», preguntó el hombre. «Soy yo», respondió el campesino. El mensajero, sin aliento, le entregó un sobre sellado. Su rostro mostraba el cansancio de un largo viaje, pero en sus ojos brillaba una urgencia casi sagrada. Se marchó tan rápido como llegó. Dentro del sobre, una caligrafía firme decía, «En la región del norte, un grupo de aldeanos desea agradecerle. Dicen que su caballo,
o lo que ellos creen que fue su caballo, salvó muchas vidas durante una tormenta terrible. Le rogamos, si su corazón lo permite, que viaje para escuchar sus testimonios. Efraín leyó la carta 3 veces. La primera, con sorpresa. La segunda, con incredulidad. Y la tercera, con lágrimas que ya no quiso contener. El papel temblaba en sus manos, y su corazón también. Sintió un nudo en el pecho, una mezcla de nostalgia por su amigo perdido y un llamado claro e ineludible. Esa noche, encendió una vela frente al crucifijo. Su oración fue carne viva, quebrada, honesta. Si quieres que vaya, Señor, muéstrame el camino. No busco gloria ni consuelo, solo busco entender lo que hiciste con mi pérdida. Semanas después, justo cuando el campo había vuelto a su silencio habitual, Efraín despertó antes del amanecer con un presentimiento suave. El viento soplaba distinto, tibio, con olor a lluvia lejana. Salió al patio y, entre la neblina, escuchó un relincho. Uno solo. Claro, vivo, inconfundible. Corrió hacia el portón, y allí estaba Relámpago, cubierto de polvo y de una luz extraña, el mismo pelaje dorado, la misma calma en los ojos, pero con algo nuevo en la mirada, una paz profunda, casi celestial. Efraín cayó de rodillas y lo abrazó con todas sus fuerzas. Pensé que no volverías, amigo mío, susurró. Relámpago bajó la cabeza y rozó su hombro, como si dijera sin palabras, volví para despedirme. Durante varios días, retomaron su vida sencilla, pero Efraín notaba que Relámpago comía menos, miraba más hacia el horizonte y sus ojos brillaban como si escuchara un llamado que no era de este mundo. Una noche, Efraín volvió a soñar. Vio un cielo dorado y un relámpago que no hería, sino que iluminaba. Su caballo corría libre entre nubes encendidas, y la voz serena y eterna le dijo, el amor verdadero no encierra, Efraín. Libera. Despertó con el corazón apretado. Salió al campo y encontró a Relámpago quieto bajo la luna. Se acercó, apoyó su frente en la del caballo y murmuró, si tienes que irte, vete libre. Gracias por quedarte, y gracias por volver. Relámpago exhaló despacio, dio un relincho suave y comenzó a alejarse, trotando con una elegancia sobrenatural. Efraín lo vio desaparecer entre la niebla sin intentar detenerlo. Las lágrimas caían en silencio por su rostro, pero en su pecho no había vacío, sino una paz inmensa. Sabía que no lo estaba perdiendo, lo estaba entregando. Porque la fe más pura no es la que pide y retiene, sino la que confía y suelta. Decidió emprender el viaje al norte. Al amanecer, empacó pan, una manta y su Biblia. El viaje fue una peregrinación. Atravesó montes, caminos polvorientos y pueblos donde las campanas parecían hablar con las nubes. Finalmente, llegó a la aldea. Un grupo de personas lo esperaba. Un anciano se adelantó con voz temblorosa, usted debe ser don Efraín. Su caballo. Nos salvó. El hombre continuó, durante la tormenta, el río se desbordó. Estábamos atrapados. Entonces, de la niebla, apareció un caballo dorado. No relinchaba, parecía irradiar calma. Dio a nuestros niños hasta una vieja capilla en lo alto del cerro, un lugar seguro. Y cuando el último niño entró, el caballo desapareció entre la lluvia. Una anciana añadió, no era un caballo cualquiera, señor. Era un enviado del cielo. Efraín bajó la cabeza, respiró hondo y dijo con una voz serena que estremeció a todos, no era mío. Era de Dios. A mí solo me lo prestó por un tiempo, para que aprendiera a amar. El silencio que siguió no fue de sorpresa, sino de reverencia. En ese instante, Efraín comprendió todo. Su amor no había sido en vano.
Cuando el amor es puro, Dios lo usa para obrar milagros. De regreso en su finca, todo seguía igual, pero el aire parecía más limpio. Encendió una vela frente al crucifijo y colocó sobre la mesa una vieja herradura dorada que había encontrado en el corral. Era su ofrenda y su testimonio, la prueba de que incluso lo que se pierde puede seguir iluminando el camino. Con los años, la casa de don Efraín se convirtió en un refugio. La gente venía a hablarle de sus propias pérdidas, y él los escuchaba con paciencia. Cuando terminaban de hablar, él siempre respondía con la misma sabiduría ganada en el dolor: Dios nunca te quita algo sin propósito. A veces lo aleja para que tú te conviertas en la persona que Él necesita que seas. Su historia se volvió una leyenda, un susurro de fe en el valle. Ya no era el hombre del caballo dorado, sino el hombre que aprendió a agradecer por lo que Dios le había quitado. Un atardecer, una llovizna suave comenzó a caer. Efraín levantó el rostro al cielo. Y en medio del murmullo del agua, un trueno lejano se mezcló con un relincho claro y poderoso. Efraín sonrió. Ya lo sé, amigo, susurró al viento. No te fuiste. Solo cambiaste de lugar. Esta historia nos enseña que Dios nunca nos quita algo sin un propósito. A veces, lo que creemos que es una pérdida irreparable es solo el principio de una bendición que aún no podemos entender. Porque el amor que entregamos con fe nunca se pierde en el vacío. Dios lo recoge y lo transforma en un milagro para alguien más. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela. Tal vez alguien, en algún lugar, necesita recordar que las pérdidas también son caminos de fe, y que nada se pierde si fue amado con el alma. Porque lo que parte de la tierra puede volver convertido en esperanza, y los que aman con pureza no mueren, se vuelven un reflejo de luz en otros corazones. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos.